Bueno, en este video, muchachos, entonces vamos a continuar con otros temas que nos quedaron pendientes para que ustedes puedan entonces continuar. Vamos a hablar de monitorización hemodinámica. Hemos hablado arduamente sobre lo que es la importancia de conocer variables que están en el cuerpo, como son el gasto cardíaco, las resistencias, la precarga, la poscarga, y pues eso hay una manera de medirlo ya en las unidades de cuidado intensivos y es a través del monitoreo hemodinámico. Hablamos de monitoreo hemodinámico avanzado, muchachos, porque pues el monitoreo básico es el que hacemos con un monitor, donde encontramos una onda electrocardiográfica, donde colocamos una presión arterial, donde vemos la saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, inclusive temperatura, también lo podemos ver en un monitor. Pero estos monitores también nos sirven para mirar la parte hemodinámica. Esa parte hemodinámica, muchachos, nos permite mirar tanto el flujo sanguíneo, ¿cierto? Que están esos vasos sanguíneos en el corazón, como las presiones que hay en cada una de las cámaras cardíacas y dentro de los vasos sanguíneos también las principales arterias como la arteria pulmonar, inclusive la aorta u otros vasos sanguíneos o presiones que están acá en las venas cavas. Entonces, las mediciones hemodinámicas son unas mediciones seriadas que pueden tener variaciones dado el estado hemodinámico del paciente. Vamos a mirar la presión y también el flujo, ya lo dijimos, en varios compartimentos, tanto venosos como arteriales. Recordemos que lo venoso siempre lo representamos con el color azul y lo arterial lo representamos con el color rojo. Acá tenemos una imagen, un diagrama pues muy bonito del corazón como bomba, de sus vasos sanguíneos y de las ramas pulmonares, inclusive el pulmón dividido en derecho e izquierdo y cada una de ese recuerdo anatómico que hicimos en la primera clase. Eh, Esa parte hemodinámica nos va a servir para mirar la función cardíaca, el volumen intravascular, es decir, el volumen circulante, también nos va a medir para mirar a través del gasto cardíaco cómo está la fuerza de contracción, cómo está la actividad de esos vasos sanguíneos, si hay vasoconstricción o vasodilatación, y también nos permite mirar el cronotropismo. Recordemos que cuando hablamos de inotropismo hablamos de fuerza, cuando hablamos de cronotropismo hablamos de frecuencia, es decir, la frecuencia y la sincronía con que ese corazón está funcionando, que también es un determinante, ya lo hemos dicho y hablado hasta el cansancio, del gasto cardíaco. Monitorizar significa estar alerta, ¿cierto? Viene de una raíz latina que se llama monere, que es avisar, estar frente a alarmas que nos mantienen alerta y por eso nuestros monitores tienen alarmas, alarmas verdes, alarmas amarillas y rojas que nos van a indicar cuando que está pasando algo con ese paciente y que debemos mirar una ruta de acción. Es importante porque el monitoreo, muchachos, nos permite conocer de una manera objetiva y constante cómo se está comportando el paciente, qué alteraciones hay a nivel fisiológico, a nivel hemodinámica, y también puedo tener tendencia de variables porque los monitores tienen memoria, entonces ellos guardan los datos en los que se comporta el paciente minuto a minuto y yo puedo con eso mirar cómo el paciente se comportó en todo mi turno o en todo un día, en 24 horas, y hacia dónde vamos pues con nuestros objetivos y si están sirviendo o no están sirviendo. Es importante porque también hay una rapidez y el monitor nos alerta rápidamente cuando hay un cambio y pues eso nos ayuda a prevenir la morbilidad y la mortalidad en el paciente. Se dirige la conducta, ¿cierto? Y a través de esos resultados nosotros se puede hacer cambios en el manejo tanto médico como de enfermería y nos aumenta el pronóstico y la sobrevida y la supervivencia en el paciente. Generalidades entonces, es importante comparar los resultados porque los valores normales van a ir de acuerdo a la edad, al sexo o a los valores que ya tenga el paciente. Normalmente hay pacientes que fisiológicamente por patologías o por enfermedades o por cosas que tengan ya como antecedente, todos esos datos no van a ser iguales. Hay pacientes que ya su cuerpo están acostumbrados a tener presiones arteriales bajas o por el contrario en los pacientes hipertensos, pues presiones arteriales altas.
Pero entonces la tendencia de esa información, esos datos puntuales que se van a ver reflejados en este monitor, que es un monitor multiparámetros, pues es lo que nos va a importar, ¿cierto? Entonces ya dijimos que cada paciente es un mundo diferente, no es una receta de cocina y se va a individualizar pues esos datos. Eso es lo que nos vamos a encontrar, ¿cierto? En una unidad de cuidado intensivo, una unidad con muchos aparatos, con muchos instrumentos, que finalmente lo que van a hacer es ayudar a monitorizar el paciente y también a brindar soporte. Toda esa información, muchachos, se debe registrar. ¿Se registra en dónde? En las hojas de hemodinamia, en las hojas de balance y también en la historia clínica virtual del paciente, porque es importante con esto que el médico, la persona encargada de hacer la valoración, mire rápidamente cuál es el estado y cuáles han sido las tendencias de esas variables del paciente. Entonces acá está un poco borroso, pero tenemos una sábana de monitoreo de una unidad un poquito viejita. Cuando estemos en práctica o en estos días que tengamos nuevamente clases, les muestro cuáles son las sábanas que se manejan normalmente en las instituciones donde vamos a estar rotando. Hay técnicas de monitoreo, técnicas no invasivas y técnicas invasivas. No invasivas que ya conocemos, ¿cierto? Como la toma de presión arterial, la toma del pulso por palpación o por pulsoximetría, etcétera. Y hay mediciones invasivas que las hacemos con catéteres que llegan, ya lo dijimos en el video anterior, hacia la parte central, la aurícula derecha, o inclusive catéteres más avanzados como el catéter de arteria pulmonar, que pasan al ventrículo derecho, inclusive se enclavan o su punta queda en la arteria pulmonar. Es importante y hay signos y síntomas asociados al compromiso hemodinámico, ¿cierto? Signos clínicos que yo puedo ver objetivamente, como la taquicardia, la ingurgitación, sonidos cuando yo ausculto al paciente que no son normales en el paciente, como soplos, frotes, galopeo. El edema también es un signo que no es importante para mirar sobrecarga. Y eso es importante porque también el colapso cardiovascular y el choque en el que hablamos en clase puede llevar a alteración del estado de conciencia, pulsos disminuidos, la piel diaforética, arritmias o hipotensión. Y hay unas variables directas, ¿cierto? Que medimos directamente con esta monitorización, como son la frecuencia cardíaca, las presiones de las diferentes cámaras vasculares o vasos sanguíneos y el gasto cardíaco, la contractilidad que tenga el paciente. Y hay variables indirectas, ¿cierto? Que se sacan con estas variables directas. Variables indirectas como la presión arterial media, el índice cardíaco, el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Recuerden que el catéter solo llega hasta la arteria pulmonar. Entonces, hay unos datos que se sacan de manera indirecta, como todos los datos o las presiones y los flujos que están en el ventrículo izquierdo. Una de ellas es el volumen sistólico, las resistencias vasculares, tanto de la circulación sistémica como pulmonar, y el índice de trabajo sistólico para mirar si ese corazón de izquierdo sí tiene una buena eyección y una buena fracción de expulsión de sangre. Hay estados entonces, muchachos, donde hay compromiso hemodinámico, donde hay bajo débito, ¿cierto? En los estados de hipovolemia, en el choque tanto de todos los tipos que vimos, séptico, cardiogénico, hay estados donde hay poca oferta porque los músculos y los órganos están afectados, pero hay mucha demanda porque el cuerpo necesita mucho oxígeno, mucha energía para producir, pues y para su funcionamiento normal. Y hay pacientes, obviamente, que tienen mayor riesgo a desarrollar ese bajo débito. Pacientes que ya tengan antecedentes de tipo cardiovascular o pulmonar, que están sometidos a una cirugía mayor, pacientes que fueron sometidos a cirugías cardiovasculares, adultos que son muy frágiles o ya muy adultos mayores, o con ciertas otras patologías que comprometan ese débito de oxígeno, que tengan un mayor consumo metabólico, ¿cierto? Un paciente, por ejemplo, oncológico, es un paciente que necesita más energía porque pues, las células de su cuerpo están afectadas por un proceso cancerígeno y pues no se va a comportar lo mismo como un paciente sano que no tenga ninguno de estos riesgos. Entonces, esto ya lo hemos hablado hasta el cansancio y lo seguiremos hablando porque es como lo que necesitamos, la base para poder entender muchas cosas.
Recordar aquí en esta gráfica que el gasto cardíaco es el volumen sistólico más la frecuencia cardíaca, que depende de 3 factores: la precarga, la poscarga y la contractilidad. La precarga nos va a hablar del llenado ventricular, la poscarga de la fuerza de contracción, perdón, la carga de contracción o la fuerza que tiene que vencer ese ventrículo izquierdo para poder hacer la eyección o la sístole de la sangre. Y eso nos va a determinar unas variables. Tanto en la precarga podremos mirar el volumen sistólico, por ejemplo, en la poscarga la presión, las resistencias de los vasos, el tamaño inclusive del ventrículo izquierdo, que va a ser muy importante para tomar conductas en cuanto al paciente. Una de las primeras cosas que podemos monitorizar con un catéter venoso central, ya lo habíamos dicho, es la presión venosa central. Es la presión que tiene la sangre o que ejerce la sangre sobre la aurícula derecha y la vena cava. Y esa presión, pues obviamente va a estar determinada por el volumen de sangre que entra y también por el estado que tiene la bomba, si la bomba, si esa musculatura cardíaca, si tiene el adecuado tono. Los valores normales, los dijimos, debe ser de 0 a 5 de la aurícula derecha, y en la vena cava, que es donde queda insertada el catéter, normalmente es de 6 a 12. Unas presiones venosas centrales por encima de 12 nos van a indicar que hay mucho volumen o está aumentada la presión por ciertos factores, o que el paciente le estamos aportando muchos líquidos y esa precarga se nos está aumentando, estamos en un exceso de líquido, que finalmente ese líquido o va nuevamente a retornar a la parte venosa, y ahí es donde el paciente se me va a inflamar y se me va a hinchar, o va a continuar y se me va a congestionar todo este proceso pulmonar y me puede causar un edema pulmonar en el paciente. Esta es la curva de la presión de la presión venosa central. Tiene 3 componentes que significan: el componente A significa la contracción auricular, ¿cierto? Cuando esa aurícula está haciendo sístole. El componente C, que es el cierre de la válvula tricúspide, ¿sí? La onda V, que es el llenado del ventrículo durante la sístole. Recordemos que es un proceso asincrónico, mientras que la aurícula hace diástole, o sea, se relaja, el ventrículo hace sístole y viceversa. Mientras la aurícula hace sístole, el ventrículo lo que está haciendo es que se abre esa válvula tricúspide por un juego de presiones y el ventrículo se empieza a llenar de sangre. Y hay una pendiente X, que es la disminución de la presión después de la sístole auricular. Cuando se hace sístole, obviamente la presión aumenta porque hay una fuerza de contracción y se cierra el diámetro de esa cavidad y obviamente la presión va a aumentar. Entonces, normalmente esto es una onda que se vería, y lo podemos relacionar también con la onda electrocardiográfica. Entonces, la onda A, que es la contracción auricular, la podemos ver, muchachos, en el electrocardiograma en la onda P, ¿cierto? En la onda P. La C, que es, muchachos, el cierre de la válvula tricúspide, la vamos a ver acá justo después del complejo QRS, la onda QRS. Esto lo van a entender mejor cuando vean el electrocardiograma, en este punto que se llama segmento ST o segmento DSJ, y se produce antes de la despolarización, perdón, después de la despolarización ventricular y la relajación ventricular, que nos significa la onda T, que sería esta. Y la V, que es el llenado de la aurícula, la vemos justo acá en esta onda pequeña, que muchas veces no se alcanza a ver en el electrocardiograma, que está justo después de la T, que la T es la repolarización o la diástole ventricular. Entonces el QRS, esa onda, significa la contracción del ventrículo, y la onda T significa la relajación del ventrículo. Como todo esto es un sistema eléctrico, lo podemos ver a través del electrocardiograma o también en la onda de PVC. Hay unos factores entonces, muchachos, que incrementan esa presión venosa central, ¿cierto? Sea por volumen o sea también por flujo, como la disminución del gasto cardíaco, el aumento del volumen, si hay vasoconstricción o vasodilatación tanto venosa como arterial. El cambio postural también nos va a incrementar, o va a haber cambios en esa presión venosa central. Y como tal, muchachos, la parte respiratoria, cuando el paciente expira o expira, recordemos que también, dado que el corazón está muy cerca al pulmón,
pues se van a contraer o se van a dilatar esas cámaras cardíacas y puede haber cambios tanto en el flujo como en la presión. Entonces una PVC baja, ya dijimos, es un estado de hipovolemia que puede estar dado por un estado séptico, ¿cierto? Y también podemos tener una PVC normal, pero con un estado de hipovolemia, ¿cierto? En un choque, por ejemplo, de tipo hemorrágico compensado, la volemia todavía no ha alcanzado a agotarse y tenemos presiones venosas centrales. Entonces, realmente hoy en día es un dato que todavía se utiliza, pero no es un dato muy objetivo, porque nuevamente pueden estar estados normales, ¿cierto? Normales donde la PVC está normal, pero pueden haber alteraciones. Entonces, no, sí o sí, no es receta de cocina de que si la PVC me baja, tenga una hipovolemia, o por el contrario, si está normal, es que ya todo está normal en el cuerpo, sino que pueden haber otras cosas, y por eso la monitorización y el paciente debe ser un sistema y debe ser, se debe evaluar holísticamente mirando todos los signos tanto clínicos, paraclínicos, de monitorización, y el examen físico ahí también juega algo muy importante. Cuando está alta, miremos, pueden haber patologías como neumotoras, que ya el paciente puede entrar en un choque de tipo obstructivo, insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Un paciente en choque cardiogénico, un taponamiento también, el paciente en un choque obstructivo, y pues ya miramos como las características clínicas, los signos clínicos de cada una de estas patologías. La presión arterial, muchachos, también es una medición que hacemos, es de monitorización muy importante. Se puede medir de manera indirecta a través de un tensiómetro, un esfingomanómetro y un fonendoscopio, que esto pues ya lo sabemos y lo vimos, pero se puede hacer de manera directa canalizando un catéter, una arteria con un catéter arterial. Esa arteria la que más utilizamos es esta, que es la arteria radial, pero yo puedo canalizar tanto la arteria cubital, la arteria braquial, la arteria inclusive pedial. Hemos puesto líneas en la arteria pedial, en el pie, o femoral también se puede poner. Esta curva, muchachos, esta presión, entonces va conectada a un monitor, y ese monitor me va a dar el trazo, un trazo en ese mismo monitor, que así es como monitorizamos la presión, ¿cierto? Ese monitor nos va a dar una curva, ¿cierto? Esa curva se llama curva dicrótica. Esa curva nos va a dar tanto la presión sistólica, el momento de relajación, y la presión diastólica, que ya la vamos a ver, ya la veremos o la podemos explicar mejor en clase. Entonces, esta curva tiene una morfología, ¿cierto? Esa morfología, eh, lo normal es que sea así, porque la presión sistólica, que es esta primera curva, normalmente es mayor que esta segunda curvita o esta segunda cuña que hay acá, que significa la presión diastólica. Puede pasar lo contrario, que hay veces el paciente me aumente la presión diastólica, ¿cierto? Y esta curva diastólica supere la presión sistólica. Entonces puede haber una curva patológica o que no tenga una morfología adecuada. Cuando un paciente, por ejemplo, está en paro y yo tengo un paciente con línea arterial, ¿qué va a pasar? Que estas curvas se me van a aplanar, porque el corazón está detenido y pues no va a haber ninguna presión a nivel sistólico ni diastólico. Entonces yo veo en el monitor que la curva se aplana. Y es bueno tener un paciente, por ejemplo, cuando está en paro con una línea arterial, porque cuando yo empiezo a darle compresiones cardíacas, normalmente esto vuelve otra vez, pues se vuelven otra vez a ver esta curva, y uno puede mirar la efectividad de esas compresiones con la morfología de la curva. Entonces es muy bueno tener un paciente cuando usted lo tiene bien monitorizado, porque inclusive en estas situaciones que son tan urgentes, yo puedo con la línea arterial determinar que el paciente nuevamente tiene pulso, ¿cierto? Nuevamente tiene pulso, o que las compresiones que yo le estoy dando pues están siendo tan efectivas que me están cumpliendo con el flujo que yo le necesito dar al paciente. Cuando necesito entonces monitorizar mejor al paciente, dar un perfil hemodinámico más amplio, porque por ejemplo el paciente está en un estado de choque, está hipotenso y todo, pero no sabemos la causa, el paciente está inconsciente, no tengo familiares que me aporten datos, no sé bien la etiología, la causa del choque. Entonces,
El perfil hemodinámico me va a ayudar a mirar la etiología de esa hipotensión o de esa hipoperfusión, qué tipo de choque tiene el paciente para poder redirigirlo, ¿cierto? Para saber que si es que le falta inotropía al paciente, pues voy a colocar un inotrópico. Si el problema está en el volumen sistólico, voy a colocar volumen. Si el problema está en la precarga, pues voy a aumentarla, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el catéter de Swan-Ganz, es un catéter largo que mide 100 centímetros, muchachos, y que tiene 5 vías, ¿cierto? 2, 4, 5 vías y una vía que es para infusión de medicamentos. Porque también me puede servir como un catéter central para yo no tener que pasarle más catéteres al paciente y por esta vía proximal yo puedo administrar las soluciones y administrar y tomar muestras inclusive, perdón. Entonces es largo, mide alrededor de 100 a 110 centímetros, es de 7 French, hay unos más pequeños que se utilizan en los niños, aunque en los niños no, generalmente no se utilizan estas maniobras tan invasivas, es muy raro y la verdad nunca lo he visto en mi práctica clínica, un niño con una monitorización con un catéter de Swan-Ganz, pero creo que en unidades muy especializadas y en niños en UCIs cardiovasculares pediátricas sí se utiliza. Tiene un balón, ¿cierto? En su punta más distal, que ese balón es el que va a quedar en la arteria pulmonar, que tiene una capacidad de 1.5 mililitros en la punta del catéter. ¿Mililitros de qué? De aire. Esto lo voy a insuflar con aire, con 1.5 mililitros, y es un balón realmente muy pequeño. Tiene también acá en una de sus líneas un termistos o una termocupla que queda a 4 centímetros de la punta del catéter. Bueno, perdón, acá a 4 centímetros de la punta del catéter tiene un sensor de temperatura que es un termistor o una termocupla. Porque el gasto cardíaco se va a medir por un principio que ustedes pueden buscar en internet que se llama termodilución, es decir, yo ingreso una solución que está a una temperatura ambiente y a medida de que esa solución se va calentando, se sensa, ¿cierto? Esa termodilución y con esa medida de esa curva de depuración de la temperatura, el monitor me calcula el gasto cardíaco y otros valores. Hay unos accesorios, pues, adicionales, no los voy a explicar acá porque la idea es que les voy a enviar unos videos donde ahí se explica más bien cómo es el funcionamiento del catéter, las partes del catéter, entonces para no repetir acá lo mismo. El acceso del catéter, la inserción también se da por la vena subclavia o yugular, y se emplea un introductor que es obviamente más grande, que es de 8.5 French, y a través de ese introductor se pone primero el introductor y, luego, y por ahí se avanza el catéter y se conecta la parte más distal al transductor de presión que va conectado al monitor. Acá está toda la preparación del equipo, igual esta presentación se las comparto para que la repasen, no quitarles más tiempo pues con el video. Como es un paciente crítico, ¿cierto? Es un paciente donde esto puede tener complicaciones, es un paciente entonces de cuidado intensivo, donde siempre voy a tener preparado mi equipo de reanimación, preparado todo el equipo humano listo en caso de que pase algo. Eh, Acá nuevamente hay más de lo que necesitamos. Esto va a variar, muchachos, de acuerdo a cada institución y de acuerdo a cada protocolo institucional. Aquí está un infusor, ¿cierto? Que el infusor lo que hace es colocarse en una solución salina o en un Harman, normalmente de 1000 centímetros, se infla para que el líquido que sale por ese catéter, vencer la presión de ese líquido y que esa sangre no me retorne por el catéter hacia el espacio pues externo. Y ese infusor normalmente se debe insuflar con 300 milímetros de mercurio. Es como si fuera un tensiómetro, el manómetro de un tensiómetro, pero acá en el infusor. Entonces, para armar el kit, muchachos, esto es un transductor, ¿cierto? Así se llama. Y es finalmente, como su nombre lo dice, transductor, quien lee la presión y el flujo de la vena o el vaso sanguíneo o la arteria que yo canalicé. Y ese flujo y esa presión leída ahí la traduce por este equipo a una corriente eléctrica que finalmente se va a expresar allá en una onda en el monitor. Aquí tenemos
dos transductores de presión, ¿cierto? El transductor tiene entonces una línea que va al infusor, una línea que va al paciente y tiene un cable que es el que va conectado al monitor. Ese transductor de presión siempre debe estar en un eje junto con la presión que yo estoy midiendo. Entonces debe estar literal alineado al eje cardíaco. Entonces, ¿dónde lo colocamos? En una línea que se llama eje flebostático. El eje flebostático está entre el tórax anteroposterior, justo en la mitad del tórax anteroposterior. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que por eso está colocado aquí en la mano, porque pues nos da exactamente ahí la mano, cuando pues no está levantada ni bajada la mano, sino que está en una posición normal anatómica, nos va a dar con el eje flebostático. Se puede también colocar fuera, no en la mano, pero siempre hay que verificar que esté a la misma altura del eje flebostático en el paciente. Este transductor nos sirve entonces para medir todas las presiones. La presión arterial, miren que aquí está el transductor de presión arterial, y está el transductor que va al catéter central, que me puede medir tanto la PVC como todas las presiones del catéter de arteria pulmonar. Entonces, miremos, ahí está el punto, se hace una división, ¿cierto?, entre el eje anteroposterior, eh, anteroposterior y de superior a inferior, y justo en la mitad es donde está el eje flebostático. Igual esto en clase se los explico eh, con mayor detenimiento. Aquí están entonces los datos que nos puede dar el monitor, y ese monitor siempre debe estar calibrado, o sea que calibrado significa que ese transductor esté en este eje. ¿Cómo se calibra? Pues eso se los enseñaré también en prácticas. Se lleva el monitor, después de que el transductor está bien ubicado, se abre esta llave, ¿cierto? Se abre la llave al medio exterior, y en el monitor, dependiendo del monitor, uno le da calibrar a cero, y ya cuando aparece el cero, quiere decir que el monitor está calibrado y ya se puede iniciar la monitorización. Técnica de inserción, eso se los voy a explicar, muchachos, en el video. Lo primero es comprobar que ese balón sí funcione, ¿cierto? En el catéter. Armar el juego de llaves, que también se las vamos a mostrar en el video. Y acá lo que me quiero detener es que ese catéter inicialmente entra como un catéter central a la aurícula derecha, pasa en la válvula tricúspide, ¿cierto? Por el flujo de sangre pasa al ventrículo derecho, y por el flujo de sangre, digamos, lo que esta punta es curveada, y es curveada con la intención de que el mismo flujo de sangre se lleve el catéter, ¿cierto? Y lo meta a la arteria pulmonar. Ese proceso se llama enclavamiento del catéter, es decir, el catéter se enclava o se encuña. Por eso hablamos de catéter en cuña, catéter de arteria pulmonar o enclavamiento del catéter. Las presiones que yo veo en el monitor pues serán diferentes. Cuando está acá me muestra una curva de PVC, ¿cierto? Una curva de PVC. Y cuando pasa al ventrículo ya me muestra una curva de presión arterial, de presión del ventrículo. Y este catéter se enclava en la arteria pulmonar. Acá gráficamente pues la arteria la colocaron a este lado, pero recuerden que la arteria va justo acá, saliendo detrás del corazón hacia el pulmón, pero pues acá lo colocaron al lado diferente. Cuando entra a la arteria pulmonar, cambia la curva, ¿cierto? Y acá me muestra es la presión de la arteria pulmonar, que es una curva no muy uniforme. Y cuando ya lo enclavo, o sea que inflo el balón para que ese catéter, ese balón se vaya y se enclave en el extremo más distal de la arteria pulmonar, me va a mostrar la presión en cuña pulmonar, que la curva normal es esta. Será un cuidado de enfermería, muchachos, entonces, el manejo de este catéter, porque si yo dejo ese balón allá inflado, pues la sangre que está pasando del ventrículo derecho al pulmón no va a tener dónde pasar, y lo que voy a formar es una necrosis pulmonar, ¿cierto? Porque el flujo no va a pasar. Entonces es importante, el balón solo lo inflo cuando voy a medir la presión de arteria pulmonar o la presión en cuña, pero es un cuidado que ese catéter siempre esté desinflado. Acá me muestra entonces la presión en cuña, ¿cierto? Que es esta presión, y obviamente nos va a dar dos presiones.
una superior, una inferior, pero la media de esas dos presiones me va a dar este valor chiquito que es el valor de la presión en cuña. Así queda entonces el catéter, muchachos. Entra por la vena cava, pasa al ventrículo y se enclava en la arteria pulmonar. Acá tenemos una imagen de un paciente, el introductor y cómo está entrando el catéter eh, hacia pues, la vena subclavia y finalmente hacia la arteria pulmonar. Es importante hacer un control radiográfico, muchachos, porque la correcta ubicación se debe verificar. La punta del catéter debe estar ubicada a 7 centímetros de la línea media external y de la zona 3 de West, que la hablamos ahorita en la parte yugular. Así se ve radiográficamente el catéter como entra al corazón, entra a la aurícula derecha, pasa al ventrículo y se enclava en la arteria pulmonar. Listo. Ese catéter nos arroja unos parámetros muy importantes. Existe alrededor de 10 parámetros, 10 valores que nos van a hablar del rendimiento cardiovascular y 4 parámetros que nos van a hablar del pulmón y cómo está el transporte de oxígeno. Esas variables hemodinámicas se expresan en relación o deben indexarse, ¿cierto? En relación a la superficie corporal del paciente, que acá está la fórmula para no sacar la superficie corporal del paciente. Entonces los datos se van a expresar como índices, ¿cierto? Entonces el monitor nos va a sacar tanto el dato como sale de medido, pero él lo va a acomodar o digámoslo, lo va sí, a indexar a la superficie corporal del paciente. Por eso es que uno el monitor, cuando lo está programando, le pide tanto la talla del paciente y el peso del paciente para poder el mismo monitor sacar el solito el área de superficie corporal. Estos son todos los datos, muchachos, que nos miden el rendimiento cardiovascular, la PVC, la potencia cardíaca, el índice cardíaco, el volumen sistólico indexado, bueno, y otros datos, la resistencia, por ejemplo, vascular. Entonces, miren que es muy importante estos datos, porque con estos datos uno empieza a tomar decisiones junto con su equipo médico y dice, bueno, el problema está en la PVC está en 1, está muy baja o está en 0. Bueno, lo que le falta a este paciente es volumen, ¿cierto? Entonces, el patrón de choque acá va a ser más un patrón hipovolémico, que el problema está en el índice cardíaco, en la potencia cardíaca, entonces el gasto cardíaco está disminuido, el problema es de bomba, ¿cierto? Entonces hay que darles bomba al paciente, hay que darle inotropía. O por el contrario, miren, las resistencias vasculares están aumentadas, están disminuidas, entonces el problema está allá en el vaso sanguíneo que está vasodilatado, entonces puede que este paciente esté en un choque distributivo, en un choque séptico, ¿cierto? O puede pasar lo siguiente, que las resistencias estén muy aumentadas, muy vasoconstriñido el paciente y el gasto cardíaco esté aumentado, o sea, un corazón que está hiperdinamico. Eso pasa también mucho en la sepsis o resistencias caídas y con gastos cardíacos aumentados. Entonces el corazón está hiperdinámico. Recuerden que en la sepsis el corazón como se pone taquicárdico, taquicárdico, pero se me caen las resistencias vasculares, por eso finalmente se cae el gasto cardíaco. Pues sí, el gasto cardíaco, aunque los índices y la potencia del corazón esté bien. O tengo un gasto cardíaco disminuido, con resistencias disminuidas, ¿cierto? Estamos hablando de un choque de tipo cardiogénico. Nos va a medir también el rendimiento cardiovascular con la presión venosa central y a través de unas fórmulas, muchachos, que en los videos que les voy a dejar, que vamos a compartir, se las voy a mostrar unos acá también otros valores. También puedo mirar la presión de enclavamiento pulmonar o la mal llamada presión en cuña, ¿cierto? Y eso es importante mirarlo porque cuando no hay obstrucción entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, pues vamos a tener una cuña normal y esa cuña nos va a hablar de valores muy importantes como son la poscarga, ¿cierto? Y también los datos de contracción del ventrículo izquierdo, que finalmente el ventrículo izquierdo es quien manda el flujo a todos los órganos y por eso, digámoslo así, vulgarmente es como el más importante y el que más nos debe interesar en un estado de choque. Acá tenemos nuevamente nuestro catéter de arteria pulmonar. Miren que llega hasta el extremo más distal de esa arteria pulmonar.
Y también de acá podemos tomar muestras para mirar cómo está la saturación venosa mixta o podemos tomar muestras de la cava para mirar cómo está la saturación venosa central. Y eso lo vamos a ver cuando veamos gases arteriovenosos, que inclusive con unos gases arteriovenosos yo puedo mirar cómo se está contrayendo el corazón, qué tanto oxígeno está extrayendo o está mandando el corazón o se está oxigenando en el pulmón o está extrayendo la célula. Bueno, acá están las curvas pues, del monitor que ya las hemos mostrado. La presión en cuña en pacientes con PIP, es decir, que están intubados, pues es diferente. Normalmente tiende a ser mayor porque la ventilación mecánica manda una presión al final de la expiración que se llama PIP y entonces se debe calcular diferente la cuña. Eso lo vamos a ver cuando veamos ventilación mecánica. Entonces, el índice cardíaco, su fórmula es el gasto cardíaco dividido la superficie corporal, nos va a sacar el índice cardíaco. El índice de volumen sistólico es este índice cardíaco sobre la frecuencia cardíaca, y así se van sacando a través de fórmulas estos datos tan importantes como el volumen sistólico. Mire, el volumen sistólico es el volumen eyectado por los ventrículos. Entonces ahí yo voy a saber si el paciente lo que tiene es una depleción de volumen, si lo que necesita es sangre, si lo que necesita es líquido, sinotropía, o bueno. El índice de trabajo sistólico, ITSV, es el trabajo realizado por el ventrículo izquierdo. Es muy importante para saber si el problema no es de volumen, sino que el problema es que esa bomba y ese ventrículo izquierdo no están funcionando mejor. Inclusive ya el paciente no le sirve la inotropía, sino que hay que poner dispositivos de asistencia ventricular, dispositivos que le van a ayudar a ese ventrículo izquierdo a tener mucha más fuerza y a tener más rendimiento. El índice de trabajo sistólico es el trabajo realizado por el ventrículo derecho para eyectar el volumen sistólico a través de la circulación pulmonar. Otro dato muy importante. La resistencia vascular es la totalidad de la resistencia a nivel sistémico. Y se saca, miren, con esta fórmula, la presión arterial media menos la presión diastólica por 80 sobre el índice cardíaco. Muchas veces hay algunos catéteres que son un poco viejitos, monitores un poco viejitos y no nos sacan algunos datos. Entonces nosotros como enfermeros hacemos la hemodinamia y solamente el monitor nos lanza el gasto cardíaco, nos lanza la PVC, nos lanza la presión en cuña, nos lanza obviamente la presión arterial que está monitorizada ahí por la línea arterial. Y con esos valores, a través de unas fórmulas, podemos calcular nosotros todos estos valores que son tan importantes. El índice de resistencia vascular es proporcional al gradiente de presiones a través de todo el lecho pulmonar y nos va a hablar mucho de la arteria pulmonar, ¿cierto? Hasta la aurícula izquierda, cómo se está comportando, cómo están esas venas y esas arterias a nivel pulmonar. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, un tromboembolismo, pues esas presiones van a estar. Entonces, mire, son fórmulas que se sacan. Y también se mira el transporte de oxígeno. Entonces, acá con los gases venosos, yo puedo mirar tanto de oxígeno, bueno, unos datos que también nos van a hablar de cómo está allá en la célula, ¿cierto? Ese sistema oxigenatorio y esa perfusión. Porque el problema, muchachos, no solo puede estar en la bomba o en los vasos sanguíneos, sino que puede haber un problema ya por una infección, por muchas cosas a nivel celular o por algo metabólico. Bueno, esto lo vamos a ver, muchachos, cuando veamos gases arteriovenosos. No voy a hacer énfasis en esto porque no me lo van a entender ahora. Vamos a poder calcular inclusive el consumo de oxígeno de las células de los órganos. Qué tanto oxígeno está extrayendo esa célula. Pues en una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, el índice cardíaco va a estar disminuido a nivel tanto derecho como izquierdo con unas resistencias normalmente elevadas. Si tenemos el paciente ya con vasopresor, o también pueden estar disminuidos. Mientras que en la hipotensión, pues va a pasar, digamos, lo contrario. La presión arterial media está en función del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares.
Y también el gasto cardíaco va a depender de esa precarga y de ese retorno venoso. Creo que esto ya lo hemos hablado en clase. Medición del gasto cardíaco, esto es un proceso que se los voy a mostrar en los videos, muchachos, si me lo van a entender bien. Se va a dar por un proceso que se llama termodilución. Voy a agregar un bolo de líquidos. Ese bolo al corazón se va a medir en el termistor y esa diferencia, digámoslo, de temperatura me va a formar una curva en el monitor y ese espacio debajo de la curva va a ser el gasto cardíaco. Acá les explican todo, cómo es la eyección del volumen. Ese volumen inicialmente por esta termocupla mide la temperatura y cuando llega ya al catéter también se mide la temperatura del líquido y esa diferencia de temperaturas es lo que me va a formar la curva que voy a ir mirando acá en el monitor, se va a ir formando una curva y el espacio debajo de esta curva, el área debajo de esta curva es lo que vamos a llamar como espacio cardíaco. Normalmente uno hace varias mediciones, ¿por qué? Porque puede que la velocidad con la que yo infundí el misma, el volumen, bueno, haya un error en la medición del termistor. Entonces yo hago varias mediciones, ¿cierto? Una, dos, tres, cuatro mediciones y lo que hago es coger las tres más parecidas, con valores más parecidas, elimino la que tiene un valor como muy desfasado y el monitor, cuando yo le doy guarda a los promedios, él lo que hace es coger las tres mediciones, promediarlas y sacarme un valor. En este caso, mire, la media de todos estos cuatro valores es un gasto cardíaco de 8.7 litros por minuto, que es un gasto muy elevado. Hay que mirar a este paciente si tiene ese corazón, está ya hiperdinámico. Bueno, entonces para que haya exactitud y fiabilidad, ya les dije, debe haber mínimo tres mediciones para que el monitor pueda hacer sacar esa media o ese promedio entre esas tres mediciones. Acá tenemos unos valores normales, muchachos, que se los dejo ahí en la diapositiva. Y pueden haber problemas con los trazados, las ondas pueden estar amortiguadas, tener una morfología diferente o cuando se me rompe el balón, entonces se me pierde esa onda de presión capilar pulmonar. Es muy importante hacerles énfasis, muchachos, en esta parte de cuidados y mantenimientos, porque somos los encargados, muchachos, de estar mirando cómo están las morfologías de la onda, que el catéter esté permeable, que esté bien cuidado y se prevenga la infección, siempre que el balón esté desinflado. Y nosotros somos los encargados de hacer los registros en el monitoreo, porque finalmente cuando el médico pasa la ronda o pasa a valorar, lo que le va a pedir a usted es la hoja de monitoreo y con esa hoja de monitoreo ya conjunto con usted va a tomar decisiones. Hay algo que les quiero decir y es que el personal de enfermería, el personal profesional de enfermería en la UCI cumple un rol muy importante porque cuando somos juiciosos, cuando tenemos estos conocimientos, el personal médico se apropia mucho de nosotros y nos tienen muy en cuenta y nos ganamos ese espacio y, digámoslo así, ese respeto para tomar decisiones. Quizá en otros servicios, y no es por criticarlos, como quizás no está el suficiente conocimiento, no hay pacientes como tan delicados, tan graves, la enfermera no cumple como tal ese papel, que es grave porque también lo debería cumplir. Pero en las unidades o en los servicios, por ejemplo, de cirugía, donde también se manejan pacientes críticos o en urgencias, en trauma, reanimación, somos muy importantes porque con todos estos criterios y sabiendo todo esto, vamos a ser partícipes de esa toma de decisiones en el paciente con criterio y de verdad que nos van a escuchar e inclusive muchas veces nos van a preguntar qué hacer o qué proponemos nosotros, porque realmente hay situaciones tan críticas y pacientes que se comportan tan críticos, muchachos, que muchas veces uno como equipo de trabajo, los médicos, los especialistas, se quedan sin saber qué más hacerle a ese paciente. Entonces, somos muy importantes y se los he dicho desde la primera clase y eso es lo que nos tenemos que meter, que nuestro rol es demasiado importante. Bueno, es importante y es que esas curvas obviamente hay que interpretarlas. Esas elevaciones y depresiones de esas curvas tienen unos aspectos importantes. Puede ser que el paciente de un momento a otro se haya depletado el volumen o ese corazón haya entrado en una falla peor y esas contracciones de esa fibra se estén alterando. Entonces son momentos para tomar decisiones.
Esas elevaciones de esas curvas son obviamente el resultado de un proceso mecánico que está pasando allá en el corazón y en los vasos sanguíneos, que lo podemos ver en muchas curvas, ¿cierto? De que yo monitoreo al paciente, tanto en un electrocardiograma, como en una curva de presión arterial, como en un catéter de Swan-Ganz. Entonces es muy importante monitorizar al paciente. Es importante que esos componentes de esas curvas tengan una correlación. Entonces es muy importante cuando el paciente, por ejemplo, me está haciendo una falla ventricular, porque, por ejemplo, está infartado, ¿cierto? Yo lo monitoreo con un catéter de Swan-Ganz, veo que el perfil es de un choque cardiogénico, pero eso me tiene que considerar también y debe haber una correlación con lo que está pasando en el electrocardiograma, con lo que está pasando con los laboratorios de ese paciente, con lo que está pasando con la clínica del paciente. Entonces acá tenemos un poco de electrocardiograma, no voy a hacer énfasis porque ya a partir de la otra semana que tengan el laboratorio lo vamos a tratar con más propiedad. Es importante entonces también el examen físico, muchachos, y la observación que tengamos con ese paciente. El paciente no debe ser allá una patología alejada que está allá en su cama acostado y nosotros lejos de él. Es un paciente crítico donde todo el equipo interdisciplinar y multidisciplinar inclusive va a estar en la cabecera del paciente, mirando el paciente, observándolo, hablando con él si puede hablar o estando muy pendiente de él. Por eso se llama cuidado intensivo, cuidado crítico, porque realmente somos intensos en ese cuidado y vamos a estar allá en la cabecera del paciente. Bueno, muchachos, vamos a hablar acá rápidamente de errores en la monitorización. Y es que nosotros pasamos en el transcurso, ¿cierto? Mientras que avanzó la ciencia, avanzó nuestro conocimiento de conocimientos que eran empíricos, ¿cierto? A conocimientos ya mucho más medibles. Entonces, ¿qué pasó en la historia, muchachos? Es que desde 1066 después de Cristo, el doctor Galeno, que es el padre de la medicina, describe que por las arterias corre sangre, que ese flujo de la sangre es un flujo pulsátil y que no es de aire. Ya por allá en 1638, William Harvey, basado en la fisiología, se hace las bases de la fisiología de la circulación y de la hemodinámica. Pero entonces, ¿qué ha pasado con la evidencia, muchachos? ¿Qué ha pasado a través de todo este tiempo con la investigación? Y ustedes saben que la investigación es quien nos aporta ese nuevo conocimiento o nos mejora el conocimiento que ya hay, específicamente, por ejemplo, en este tema que es la monitorización. Y es que hemos llegado a la era de la tecnología, ¿cierto? Aunque el examen físico está nuevamente cobrando mucha importancia y la semiología mucha importancia, pero eso debe ir acompañado y correlacionado con la tecnología y con los diferentes aparatos de monitoreo que tenemos. Esto es un aparato, por ejemplo, donde ya no tenemos que insertar un catéter hasta la arteria pulmonar, sino que a través de unos parches subcutáneos, también por termodilución, se puede mirar los mismos datos que tuviéramos con un catéter de Swan-Ganz, el índice cardíaco, el volumen sistólico, la saturación venosa de oxígeno, bueno, y otros muchos datos. Y es gráfico, ¿cierto? Y es muy, digámoslo, bonito a la vista. La vigilancia del paciente ha evolucionado, ¿cierto? Ya miren que antes se usaban para poder auscultar al paciente unas tecnologías, pasamos ya a tener, por ejemplo, un fonendoscopio, y antes se utilizaban máquinas, ¿cierto? Que eran muy rústicas, pero todo esto ha avanzado hasta lo que tenemos hoy en día, que son monitores multiparámetros de mucha tecnología. Que es importante monitorear, y es que hay que hacer una evaluación continua e intermitente. Vamos a mirar las funciones fisiológicas para que establecer diagnósticos o ayudar a establecer diagnósticos médicos y también de enfermería, identificar problemas para poder finalmente mirar qué estrategia terapéutica y qué cuidado de enfermería le damos al paciente y también mirar qué respuesta está dando el paciente a esa estrategia terapéutica. Tenemos unos objetivos, y es que la monitorización nos va a dar a conocer de forma objetiva y constante tanto el estado hemodinámico, pero no solo hemodinámico, porque también tenemos monitorización respiratoria, ventilatoria, neurológica,
Entonces nos va a dar esos valores objetivos tanto de cada uno de esos sistemas. Nos va a servir como medidas anticipatorias para poder hacer acciones de prevención y evitar que esos cambios ocurran con tanta rapidez que cuando actuemos ya el paciente pues tenga un mal desenlace. Dirigir esa conducta terapéutica y determinar la probabilidad de supervivencia y pronóstico cuando decimos definitivamente este paciente ya está en un estado de hipoperfusión o de choque irreversible, y también tomar medidas como adecuar el manejo terapéutico y finalmente ya brindar un cuidado más paliativo al paciente y ya no hacer como esas medidas salvadoras. Consideración importante: los pacientes bajo alguna de las siguientes intervenciones o patologías deben estar o no monitorizados, ¿cierto? Cuando el paciente tiene ventilación mecánica, inotropía, antihipertensivos, antiarrítmicos, fluidoterapia aguda, muchos líquidos, cuando está en un estado de choque, puede ser cardiogénico, cualquier tipo de choque, o cuando tiene una descompensación hemodinámica de cualquier origen. La hemodinámica entonces es el estudio de una dinámica, de un movimiento, en este caso, ¿qué es lo que se mueve? Una sangre a través de unos tubos, ¿cierto? Un fluido que es la sangre y expulsada por una bomba. Estos son algunos parámetros hemodinámicos básicos, ¿cierto? Con sus valores normales. Pero entonces la pregunta es si sabemos tanto en qué estamos fallando y por qué se nos siguen muriendo los pacientes. Entonces, muchachos, primero hay que tratar al paciente y luego hay que tratar el monitor. Y eso es algo que se nos olvida, muchachos. Vamos y miramos primero al monitor, pero no vemos al paciente. Muchas veces vamos, el monitor nos pide hasta que el paciente está en una parada cardiovascular y nos olvidamos del paciente. Quizás el paciente lo que pasa es que tiene desconectado algún electrodo, está mal monitorizado y por eso el monitor nos está marcando una actividad eléctrica sin pulso, una sistolia o algún error. Entonces, siempre no nos olvidemos del paciente, ¿cierto? Que es finalmente quien nos importa y por quien estamos trabajando. Errores más comunes, miren lo que les decía, un paciente reanimándolo y el paciente realmente estaba mal monitorizado. Es importante elegir por qué medio de monitoreo, porque de eso va a depender la condición del paciente. Siempre preferimos no ser tan invasivos con el paciente, porque ser tan invasivos con el paciente, poner monitores avanzados, pues eso va a condicionar muchos riesgos de los que ya hemos hablado. Es importante conocer la fisiología sobre ese parámetro que estamos monitorizando, porque yo de nada me gano con monitorizar la frecuencia cardíaca y decir el paciente está taquicárdico, pero qué es lo que está pasando allá desde la fisiología y ese corazón, por qué se me está comportando así, y así sucesivamente con todos los datos que medimos. Bueno, esas condiciones basales también es importante mirarlas, porque muchas veces no todos los pacientes se comportan iguales o ya tienen condiciones de base que esa nos va a determinar que ese monitoreo pues va a cambiar y no va a ser igual al de todos los pacientes. Complicaciones relacionadas, muchachos, muchas veces, por ejemplo, los pacientes nos hacen isquemias, miren, periféricas por una colocación, por ejemplo, de una línea arterial. Entonces, ahí por eso decimos que no debemos de tratar de no ser tan invasivos con el paciente y tener un buen cuidado con esos accesos, estar verificando, y por eso la valoración física es tan importante. Es increíble que hayan enfermeros que reciban turno, inmediatamente se vayan a dar los medicamentos o se vayan a hacer otras cosas y ni siquiera entren a saludar y a valorar sus pacientes. O en las entregas de turno no destapemos el paciente, no lo valoremos, no miremos cómo está el catéter, cómo están sus accesos, cómo está la piel, cómo está la sonda, cómo está todo. Entonces el monitor por excelencia, muchachos, el mejor monitor somos nosotros, ¿cierto? Ese cuidado directo y eso que estamos viendo directamente en el paciente, ese es el mejor monitor. Y ya, pues una educación formal, informal, la investigación y la experiencia va a hacer que mejoremos esas habilidades de monitorización. Muchas veces hay desconocimiento del equipo, entonces es importante que todos trabajemos de una forma concatenada, de una forma correlacionada, y que todos, que nos estemos actualizando constantemente para que esos errores no pasen. Eh, Esta publicación de foros, muchachos, donde miren, nos dicen que la tecnología puede ser el mejor aliado, pero también puede ser nuestro peor enemigo, por esto que estamos precisamente hablando.
Es importante conocer mi equipo cuando ya utilizo monitores, cómo se maneja y normalmente las empresas, las casas comerciales de todos estos aparatos siempre nos dan constantemente capacitaciones para aprender a manejar esos equipos. Esos equipos deben tener también revisiones porque como son equipos también pueden fallar y deben tener mantenimientos constantes. Pueden haber errores tanto en el humano, ¿cierto? Como pasó con el Titanic, muchacho. eh, Nosotros también nos podemos equivocar y podemos tener un evento adverso, una situación de salud adversa con estos pacientes y ahí es donde nos tenemos que cuidar. Bueno, eh, errores, muchachos, electrodos mal colocados, derivaciones que nos van a dar diferentes y solo por un electrodo mal colocado. Miremos acá, ¿cierto? Cómo están colocados los electrodos de una manera opuesta, ¿cierto? Cuando el negro, por ejemplo, debe ir en la parte inferior derecha, miren que está en la parte superior izquierda y así sucesivamente. Puede haber trastornos también mecánicos, electrónicos, que ese monitor no esté bien calibrado. Eso también nos va a dar errores en la monitorización. Daños mecánicos en sus cables y nosotros somos los encargados todos los días de este material y de estos monitores, de verificarlos todos los días. Los enfermeros debemos mirar cómo están los carros de paro, cómo están los desfibriladores, cómo están los monitores de las habitaciones, para en caso tal, los biomédicos y los ingenieros y tecnólogos biomédicos pues entren a mirar, a revisar, o sea, o necesiten inclusive cambiar esos dispositivos. Conclusiones, la clínica ante todo, muchachos, lo que ya sabemos, la semiología, la observación, la palpación, la auscultación, analizar esto y correlacionarlos con los datos que estén. Tratar primero al paciente y luego al monitor, ¿cierto? Y muchas gracias por su atención.